Hola, espero que estén muy bien. El Señor Eterno les bendiga donde quiera que se encuentren. Bienvenidos una vez más a nuestro canal y a nuestra grabación de cada día de reposo, donde nos congregamos algunos hermanos en diferentes partes del mundo para compartir las escrituras. Esto no es una prédica, no es un monólogo, es un compartir de escrituras. Varios participamos, añadimos al texto y añadimos, mejor dicho, a la clase. Y la idea es que usted, donde quiera que se encuentre y esté viendo esta grabación, pueda unirse a nuestra clase cada semana en vivo. Es bueno que lo pueda ver en grabación, pero mejor aún si lo ve en vivo y se puede juntar al resto que está aquí con nosotros, que ahorita le vamos a presentar. Le dejo el enlace en las descripciones para que usted se pueda unir a través de la aplicación Jixi y pueda invitar a otros. También le invito a que pueda compartir esta grabación con otras personas para que sean bendecidas, para que puedan aprender más del Eterno, puedan aprender más de los mandamientos que el Señor nos ha dejado para vivir en quieta y reposadamente, como dicen las Escrituras, y bueno, puedan seguir conociendo al Señor. Por aquí nos acompañan como cada semana. Les voy a dejar por aquí eh, para que ustedes vean a las personas que están con nosotros. Aquí están ahora. Saluden, chicos. Bueno, aquí están ellos conectados a la clase como cada semana. Y la idea es que usted pueda, como le dije antes, conectarse también. Bueno, esta es la clase número 9. Estamos pendientes a partir de Mateo 5:33. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Para los que quizás están viendo este video por primera vez, estamos haciendo un recorrido a través de todo el ministerio del Señor de manera cronológica, así como lo dice el título del video, sobre todas las 70 semanas que creemos Él estuvo llevando a cabo su ministerio, y en ese recorrido estamos haciendo montones de análisis, no solamente topográficos y geográficos, yendo a cada punto donde Él estaba, sino también análisis en todos los dichos del Señor, sus hechos, la profundidad de todas las cosas que Él estaba enseñando, cómo hay mucho entramado profético en todo lo que hacía y decía, que nada era por casualidad, nada era por... las personas que sanaban no era que aparecían por la casualidad, sino que todo estaba minuciosamente planificado por el Señor. Entonces, eh, para ponerle en contexto de la clase de hoy, hoy vamos a hablar sobre el tema de los juramentos, etcétera. La clase pasada estuvimos hablando, le voy a dejar por aquí la clase pasada, que es la clase número 8, donde estuvimos hablando del tema de el matrimonio, el divorcio, desde el punto de vista de Yeshua y las escrituras, todo lo que son las inmoralidades sexuales, todo lo que rodea lo que el Señor estaba enseñando allí en el tema en el Sermón del Monte. Y también le voy a dejar por aquí la clase número 1 de este curso. Por si usted no ha visto ninguna de las clases, vaya al principio y aprenda aquel momento maravilloso en que Yeshua vino a ser bautizado, luego entró al desierto, como Juan o Yohanan en Cesaría le proclamó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo eso lo va a ver usted a partir de la clase 1, entonces le invito a que pueda verlo. Ok, entonces, sin más preámbulo, hoy, como les dije, la clase 9, vamos a continuar a partir de Mateo 5:33. Y hoy César nos va a estar también acompañando, como siempre, añadiendo contexto, añadiendo pasajes en las escrituras para que podamos ampliar todo lo que el Señor estaba diciendo aquí. Entonces voy a compartir aquí, voy a compartir la pantalla para todos los que están tanto en el Jitsi como en la grabación. Un segundo. Ok, vamos allí. Y dice así, Mateo 5:33, dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Antes de continuar, quería
Le estaba comentando ahorita a uno de los chicos y quería comentarles a ustedes, por si están viendo por primera vez este vídeo, que cuando el Señor dice, habéis oído que fue dicho, normalmente, y digo normalmente porque puede haber alguna excepción, pero normalmente se está refiriendo a todas las doctrinas y mandamientos de los hombres que a través de las casas de fariseos en ese momento se habían impuesto. Dogmas, mandamientos sobre mandamientos, que lo que hacían era poner cargas pesadas sobre la vida de las personas. Caso de, por ejemplo, de Mateo 23, donde el Señor está hablando que debemos cumplir y guardar todo lo que los fariseos dicen cuando están en la silla de Moisés. Sin embargo, que no hagamos todo lo que luego ellos hacen porque ellos dicen y no hacen. Y que ellos entonces aman atar cargas pesadas sobre la vida de las personas que ni siquiera ellos quieren luego con un dedo llevar. Entonces, en el sistema religioso hemos aprendido que Yeshua fue a hacer un contraste con la ley del Señor, la ley de Moisés. Y que vino a decir, bueno, la ley de Moisés decía así, pero yo digo ahora así. Y antes el Señor dijo esto, pero yo vengo a abolir eso y vengo a imponer otra cosa. Pero hemos venido a través de este curso y a través de otros cursos afirmando que es totalmente falso lo que nos enseñaron y que al contrario, el Señor vino a afirmar los mandamientos del Señor, como efectivamente dice por ejemplo, lo podemos ver en Juan 14, que el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y mis mandamientos, mis palabras no son mías, sino que son del Padre que me envió. Esto haciendo alusión a Deuteronomio 18, cuando dice el Señor que enviaría un profeta que tendría sus palabras en su boca y que diría todo lo que el Señor le mandaría, y que todo el que no hiciere y no le obedeciere conforme él dijera, entonces el Señor le demandaría. Estamos desentramando todo esto, ¿no? Estamos dando a entender a las personas la verdad sobre que Yeshua fue precisamente a afirmar los mandamientos, que si entramos en el contexto del siglo I, la gente no tenía la Biblia como la tenemos hoy en las manos, la gente no tenía no tenía internet, la gente no tenía ni siquiera la Biblia como se tenía hace 20 años, que hace 20 años, aunque no había mucho móvil y mucho internet, pero la gente tenía la Biblia escrita. Pues en el siglo I no pasaba eso, entonces por eso era necesario que el Señor separara el trigo de la paja. ¿Sí? Era necesario que el Señor le dijera a la gente, mira, esto es mandamiento de Dios, esto no es mandamiento de Dios, esto lo impusieron los hombres. Entonces, bueno, eso un poco para explicarle a usted, si está viendo por primera vez esta clase, que el Señor, cuando decía, habéis oído que fue dicho, se está refiriendo a todas esas doctrinas de hombre. Entonces, ok, continuamos. Vamos a volverlo a leer. Dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho. Bueno, no. Ok, vamos hasta el 37, porque ya lo otro es el ojo por ojo. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Vamos a otro poco de contexto. Aquí, ¿qué está sucediendo? Fíjense ustedes que en el primer siglo, y bueno, antes del primer siglo, los fariseos, como les dije antes, imponiendo sus propios mandamientos, sus propias doctrinas de hombre, entonces ellos tergiversaron el mandamiento del Señor. Ahora nos vamos a dar cuenta cómo el Señor manda a jurar por su nombre. Una cuestión increíble. Cuando a nosotros nos enseñaron a nivel religioso que jurar en vano o decir o usar el nombre del Señor en vano es jurar por su nombre, cosa que no es cierto, que es al contrario. Más bien el Señor, nos vamos a dar cuenta aquí cómo el Señor manda a jurar por su nombre. Vamos a ver, vemos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, cuando Jacob iba a encontrarse con Esaú, con su hermano, y Jacob tenía miedo de que su hermano le pudiera matar, le pudiera también matar a su familia. Y entonces cuando Jacob viene ante Esaú y se da cuenta que Esaú
viene con una actitud más bien de reconciliación y que tuvo misericordia de Jacob. Entonces Jacob fue muy astuto y usó el arma más poderosa que para ese momento podía tener, que era un juramento en nombre del Señor. Y tomó a Esaú y le dijo, vamos a jurar sobre este punto en nombre del Señor, que ni tú pasarás de este punto hacia aquí a perseguirme, ni yo pasaré de aquí para allá tampoco a perseguirte. Entonces vamos a ver así muchos juramentos en las escrituras, y también vamos a ver que el mismo Señor jura por su nombre. Dice, juro por mi nombre. O sea, imagínense ustedes lo santo y lo comprometido que es jurar el nombre del Señor, que por eso se pactaban las más grandes alianzas en el nombre del Señor. Ahora, muchos siglos después, los fariseos tergiversaron todo y enseñaron que no había que jurar en el nombre del Señor. Y entonces, ¿qué hacían en su contraparte? Por eso es que Yeshua dice, no juréis por el tesoro del templo, por el oro del templo, por el templo, etcétera. Porque ellos, sabiendo, conscientes, mira los engañadores que eran, conscientes de que no había ningún mandamiento que estuviera relacionado con mentir o violentar el juramento en base a cualquier otra cosa. Entonces ellos, para hacer parecer que juraban con mucha compromiso y con mucha santidad, entonces usaban el juramento en nombre del templo, en nombre de los utensilios del templo, en nombre de cualquier otra cosa que pareciera santa, por el cielo, por la tierra, por qué sé yo. Entonces, de esa manera mantenían engañadas a las personas, y ellos juraban y sabían que o entre comillas, pensaban que no estaban cometiendo pecado al jurar falsamente por algo que no estaba en las escrituras. ¿Ves? Cosa que sí estaban haciendo, porque mentir es pecado, ¿no? Entonces, esto es lo que está haciendo Yeshua aquí, y ya vamos a entrar ahora en pasajes que les va a dar a ustedes los contextos reales sobre cómo debemos jurar. Esto es lo que está haciendo Yeshua aquí. Está este, haciendo que las personas no juren por el cielo, no juren por el templo, no juren por ninguna de estas cosas, porque no tiene sentido, y que además, si piensa que lo están haciendo para zafarse del juramento, pues está realmente cometiendo un grave pecado, un grave error, porque al final dice el Señor, el cielo es los estrados de los pies, el trono del Señor, la tierra es los estrados de los pies del Señor, el templo es del Señor. Entonces al final te estás comprometiendo contra el Señor. Ok, entonces en base a esto vamos a compartir unos pasajes. Por ejemplo, Deuteronomio 6.13. Vamos a ir a Deuteronomio 6.13 y vamos a ver qué dice. Pongo aquí de nuevo. Dice así Deuteronomio 6.13. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. ¿Ves? Aquí vemos la primera mención donde el Señor nos está diciendo que por su nombre tenemos que jurar. Entonces ya aquí estamos desentramando la mentira de los fariseos, donde supuestamente no tenían que jurar en su nombre. Siguiente pasaje. A ver. Vamos a leer Números 32, que dice así. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Aquí el Señor está incluso comprometiendo a todo el que jura en su nombre, porque era el mandato jurar en su nombre, hacer voto con el Señor o al Señor. Entonces todo lo que dijere tendría que obligatoriamente cumplirlo, porque lo ha dicho en nombre del Señor. Ok, seguimos. No sé si mientras sigo con los pasajes, César quiere añadir contexto, quiere añadir más información. No, está bien. El punto que estás dando, excelente. O sea, el detalle es que las personas juraban por toda clase de cosas aparte de Dios, a fin de garantizar que su palabra era veraz. Y, y Yeshua les está diciendo que sean tan buenos como la palabra que están empeñando, que es lo importante. Por eso les dice que tú sí seas sí, que tú no sea no. Que lo que estés diciendo sea real,
sin tener que, em, sin tener que estar, sí, hablando de otra cosa, sencillamente porque sabes que está mal en el mandamiento que tú jures en el nombre del Señor y no cumplas tu palabra. Por eso él dice Ujú. en el mandamiento que no uses el nombre de Dios en vano. Dice Éxodo 20, creo que es el versículo 4 o 5, no recuerdo, pero está en Éxodo 20. Entonces, claro, ellos Efectivamente. no usaban el nombre de Dios para no usarlo en vano, pero su palabra no valía porque estaban jurando por cualquier cosa que, como dices tú, no les iba a traer problemas. Pero Yeshua les dice, epa, sean tan buenos como la palabra que ustedes están empeñando. Que eso sí sea sí, que eso no sea no. Gracias, mi amado. Efectivamente. Efectivamente. Eso es como la gente que hoy en día dice, no, yo crucé los dedos detrás de mí mientras hice la Sí, no, promesa. Eso nada. es algo así, ¿no? Ahora, ahora es que ¿Ah? traemos, se trae esa venita de querer ser más pila que los demás, pues. Claro, no sé Sí, si me ajá. entienden los que están allá. O sea, más vivo no sé cómo lo dirán en Más el mundo. avispado. Más astuto que los demás, pues. Sí, Más, sí. eh, Sí, aquí en España dijeran más listos más listo. o más espabilados. Aquí es más pila o vivo criollo, pues el vivo criollo, ¿no? El vivo Sí. criollismo, pues. Entonces, sí, eso es lo que estaban haciendo, ¿no? Bueno, zafándose del mandamiento para jurar por cualquier cosa y así tener la excusa de mentir en el juramento. Y disculpa, Levi, antes de Ujú, terminar, sabes, me ha estado pasando y quiero darlo como testimonio rapidito, que he estado intentando comprar un carro desde hace como 3 semanas y cómo es usado, estoy ujú, intentando comprarlo usado, pero cómo se me ha hecho tan difícil por el hecho de esto mismo que estamos hablando, que la gente da su palabra y te dicen el carro está impecable, el carro está perfecto, tiene el kilometraje que dice, y cuando tú lo llevas al escáner, el escáner te arroja todas las cosas que según no tiene, que está impecable, y te dice el kilometraje, para que no concuerda con lo que te están diciendo. O sea que wow. le, sí, hicieron trampa pues de frente. Mm, Entonces, la mayoría ha sido mentira tras mentira tras mentira y me ha costado enormemente. O sea, llevo tres ujú. o como un mes. Entonces, Porque hay muy poca qué gente de triste. palabra. Exacto, Ujú. exacto. Por eso Yeshua lo dijo en el primer siglo y se mantiene. Eso no se ha ido. No jures en vano. Y No hagas sea tú un sí, juramento, no sí, digas sí, y eso tú no, es, no. ni empeñes tu palabra, ni Ujú, empeñes tu palabra. ujú, No solamente porque lo digas en nombre de Dios, sencillamente por tu palabra, la credibilidad de ti como persona. Y ujú. lamentablemente estoy en mi país, me da pena decirlo, pero he pasado todos estos días en esto porque eso no No, se está cumpliendo como el eso es el Señor lo mundo dijo. entero, No hermano, está, un mundo entero. Aquí también es lo sí. mismo. De hecho, yo fui engañado también con algunas cosas aquí. Bueno, luego aprendí, pero yo fui también engañado comprando algún coche por allí, una cosa por allí. Pero bueno, es triste Ahora, porque es a nivel mundial. y literalmente estamos aprendiendo que a Dios no le agrada, no le agrada. Y en cualquier momento Efectivamente. en que nos encontremos, para el que crea que sí se va a encontrar con Dios, esto va a ser una conversación bien, bien buena para hablar. Así El es. Señor con cada uno de nosotros. Así es. Es que hace 30, 40 años me cuentan mis padres y mis abuelos, bueno, mi abuela, la palabra valía mucho. Y ellos cuando decían algo, mira, preferían perder lo que fuese por cumplir su palabra. Pero cumplir. Era Exacto. una cuestión que era honor para la gente cumplir su palabra. Hoy no. Entonces, bueno, continuamos. Fíjense que aquí Deuteronomio 10:20 dice lo mismo que dice el 6:13. Vamos a ponerlo, aunque diga lo mismo, pero para que ustedes tengan que hay otra cita donde el Señor lo remarca. Este, lo comparto y dice así. Deuteronomio 6:20 dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás.
Entonces, ¿ves? Es un mandamiento jurar por el nombre del Señor. Obviamente, no vamos a jurar por cualquier cosa, no vas a estar jurando todo el día por cualquier cosa. Pero estamos hablando para temas donde realmente era necesario una especie de compromiso sumo. Entonces, mira, juro por mi Dios, por su nombre, que esto es así, o que no te voy a hacer daño, o que no voy a hacer esto. Era muy importante, ¿no? Ok, Sí. vemos también Levi, discúlpame. Isaías. Ajá, Levi, discúlpame. Y ahí en ese sí. versículo estamos hablando, y en Deuteronomio 6, y que más adelante yo sé que lo vas a mostrar, estamos Ujú. hablando de un aspecto legal, estamos Efectivamente. hablando de las instrucciones de Dios, de lo que debíamos hacer para bendición de nosotros mismos. Y entre esto era que cuando hacíamos el juramento, entonces teníamos que cumplir, como dijiste al principio, todo lo que estaba estipulado en las instrucciones para bendición de nosotros mismos, porque si no, venía el desastre que estamos viendo hoy. Entre esos Así el es. clima. Así es. Es que todo es un aspecto legal. De hecho, no es casualidad que muchas de las cosas que vemos en las escrituras, en la parte en la Torá, en los mandamientos, en la legalidad, están instituidas en algunos países. Por ejemplo, Estados Unidos, muchas cosas se las basaron en la Biblia, en la palabra. Y por ejemplo, el tema del juramento en Estados Unidos es un tema tremendo. Si tú juras en un juzgado y luego te descubren que has mentido, creo que son 5 años de cárcel. Solo por haber dicho algo que es mentira jurando, en un juramento. Perjur. Porque además Mm. juran por hacer perjurio, exacto, porque además juran en el nombre de Dios y en la Biblia. O sea, imagínate tú Ujú. que eso no es algo, no es algo o sea, solamente religioso o espiritual, por así decirlo, es algo Es legal. legal. Es algo legal que instituyó el Señor porque su pueblo ya era un pueblo grande, iba a salir de Egipto y era el momento de establecer leyes y legalidades para que haya orden en la tierra del Señor. Ok, Wow, wow. fíjense ustedes ahora, aquí voy a poner Isaías 45, como el mismo Señor jura por su nombre. Vamos a leerlo. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Esto es para los que dicen, no, es que ya la ley ya pasó, ya fue revocada, fue abolida. No, es que ya el mandamiento del día de reposo era para antes, ya hoy fue abolido, ya eso no hace falta. Pero es que aquí dice que el Señor jura por su nombre, la palabra sale de su boca en justicia, que son ordenanzas, leyes y mandamientos, y además no será revocada. Y dice que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda descendencia de Israel. Wow, qué tremendo como el Señor pone en su nombre el compromiso de que va a, a gloriar a toda la descendencia de Israel y que va además a poner a todos sus enemigos avergonzados y de que Israel será restituido, será eh, defendido, etcétera. O sea, el Señor está poniendo su nombre. De hecho, miren, no es casualidad que ahí está, el pueblo de Israel no ha desaparecido. Yo creo que una de las naciones, pudiéramos introducir a China, un poco de pronto la India, que tienen una larga trayectoria desde antes, las civilizaciones más antiguas, y está hasta el sol de hoy, es Israel. Entonces ahí está el cumplimiento del juramento del Señor. ¿Ves cuán serio es su juramento? Ok, continuamos y vamos a leer ahora. Vamos a leer Levíticos 19:12, que dice así. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. O sea que además de que el Señor nos manda a jurar por su nombre, también obviamente por sí, obviamente que debería quedarnos claro, debería quedarnos obvio, pero nuestro Señor es un Señor que no deja
cabo sin atar, ¿no? O sea, aunque pareciese que fuese obvio que jurando por su nombre no debemos jurar falsamente, el Señor aún así lo afirma y nos los deja por escrito. Y dice, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre del Señor tu Dios. Yo, Jehová. ¿Ve? Entonces, aquí vemos la implicación de cuán serio es jurar por el nombre del Señor, que el mismo Señor nos da el mandato de no hacer falsamente este juramento. Vamos a ver ahora Deuteronomio 23, 21, que dice así. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. ¿Ve? O sea, cuando hacemos voto al Señor, por eso es que también hay otra parte de las escrituras, no recuerdo si es un proverbio, que dice que es mejor que al Señor no prometamos, porque si prometemos, Él nos hará cumplir. ¿Ve? Entonces, la importancia de cumplir todo lo que prometemos al Señor y más bien no ser apurados en prometer al Señor. Ok, un segundo. Ok, seguimos con el siguiente verso. Vamos a leer en Eclesiastés 5:5. Dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No era este el que me estaba refiriendo antes, pero este también es muy parecido. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ok, entonces aquí estabas diciendo otro pasaje, César. No, estaba recordando el versículo de Éxodo 20 que nombré, que es Éxodo 27. Pero Vamos a como tú ponerlo. estás hablando, el Ujú. punto es que Yeshua se está afianzando en las instrucciones del Señor. Y lo estamos viendo, tú lo estás mostrando versículo a versículo, que debemos, que lo importante es que cumplamos con la palabra y no que hagamos un juramento sin base, solamente por mostrar una cara en este momento y por detrás cruzo los dedos, como dijiste ahorita, Ah, sí, jocosamente, pero sí, sí, efectivamente, trae consecuencias. No efectivamente. es amor Vamos al a... prójimo. Literalmente no es amor al prójimo cuando estás mintiendo de esa manera. Efectivamente. Ya la gente no siente vergüenza, ¿viste? Por hacer algo. A mí me daría vergüenza decir a alguien, mira, no, este coche está perfecto, está como nuevo, esto no tiene nada, no te va a salir nada, y que apenas se lo venda, va y le sale, se le daña el coche. O sea, a mí me daría vergüenza con mi nombre, con mi, ¿sabes? Con quién soy yo. De hecho, Sí, a veces cuando algo pasa y por casualidad, o sea, tú conscientemente estabas actuando bien y algo pasa malo con esa persona que le diste la palabra, tú dices, wow, va a pensar mal de mí y tú te sientes incómodo contigo mismo. A pesar de que no mentiste y a pesar de que algo malo pasó que fue, bueno, producto qué sé yo, de la casualidad, pero que tú no hiciste nada malo y aún así tú te sientes, wow, va a pensar mal de mí. Entonces sí. imagínate hacerlo mintiendo a propósito. Pero hoy en día a la gente no le importa, ¿eh? La gente le da igual, no vale su palabra. Claro, y entonces es triste cuando hay personas que dicen que aman a Dios y que conocen a Dios, pero al mismo tiempo dicen que conocer su ley, conocer sus instrucciones, eso ya está abolido. Ujú, ¿Qué efectivamente. tanta necesidad tiene el mundo de conocer la palabra de Dios, de conocer cómo es la justicia de Dios, qué es lo justo para Dios? Es Así es. tan importante que conozca este mundo esto, pero ya está abolido. Wow, nos damos cuenta que está tan vigente esto y tanto lo necesitamos en el mundo.
Y Ujú. que gloria a Dios porque estamos aprendiendo y decidimos los que estamos aquí, los que vayan a ver el video, en tomarse un tiempo para leer la palabra del Señor, la palabra del Señor directa, lo que Él quiere que nosotros hagamos y cómo quiere que nosotros nos guiemos y nos conduzcamos en esta vida para poder demostrar que hay una justicia no solamente de parte de Dios, sino de aquellos que le aman también, que nosotros podamos hacerlo con las personas que están a nuestro alrededor. Al principio, fácil, no lo es, pero si usted decide hacerlo, o que mire, le puedo asegurar que va a haber cosas que usted nunca en su vida imaginó ver. Y no va a ser solamente de película o algo almático, no, va a ser una realidad en su vida y va a ver cómo Dios se glorifica y pasan cosas sobrenaturales en su vida, Amén. naturales. Amén. Vamos a leer ese Éxodo 27 que tú habías comentado aquí. Ok. Y dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Wow, y aquí es para temblar realmente. Realmente es para temblar porque dice, no te dará el Señor por inocente, así que no te atrevas a tomar el nombre del Sí. Señor en vano. Ujú. Bueno, yo creo que con este pasaje era que los fariseos se tomaban como excusa para decir que no había que jurar el nombre del Señor, cuando es mentira, Claro. es que no debes jurar falsamente, pero no es que no debas jurar el nombre del Señor. Yo quiero, se me ha olvidado cuando empezamos la clase, antes de continuar con la siguiente parte de lo que estábamos leyendo en Mateo 5, este, se me ha olvidado presentar la parte topográfica de dónde estábamos ubicados, para que, como lo hemos venido haciendo en todas las clases, la gente sepa, compartírselo a ustedes allí en el grupo. Vamos a compartirlo aquí en pantalla y en el grupo. A ver, un segundo. Mientras alguien tiene preguntas, Si vamos alguien, bien. ¿Cómo se efectivamente, siente? si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Entonces, fíjense ustedes, bueno, traemos este recorrido. Yo le digo lago. Vamos a hacer un Es un resumen lago. rápido. Vamos a hacer un resumen rápido. Ujú. Fíjense ustedes, el Señor llega, Él viene así desde Galilea y viene al Jordán. Así. Y Creo yo que digo, se les oye, cesan, chicos, se les oye, si pueden mutear para hablar. perdón. Ajá. Decíamos que el Señor viene desde Galilea, y viene al Jordán, se bautiza, entra al desierto, pasa ese tiempo, eso aproximadamente fue el 27, perdón, el 29 de marzo del 27 después de Cristo, el primero de Nisan. Él entra al desierto, luego es nombrado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego, bueno, eso donde él es bautizado se llama Betábara, lo dice ahí las escrituras. Y luego va a Galilea, dijimos, después que sube a Galilea, que está en su pueblo en Cafarnaúm, entonces él viene a la zona donde realiza el primer milagro, el del vino, que es el Canaán, la boda de Canaán. Entonces, después de la boda del Canaán, luego él viene a Jerusalén, donde en Jerusalén, después de ese tiempo, o mejor dicho, él vuelve a Cafarnaúm, y luego de Cafarnaúm viene a Jerusalén para la Pascua. La primera subida del Señor a Jerusalén a la Pascua. Después de la Pascua, nos vamos a dar cuenta que él, a ver, vamos a hacer esto. Después de que, a ver, viene a la Pascua en Jerusalén, entonces, ajá, aquí lo vemos en esta presentación aquí. Él viene a Jerusalén,
están estas dos líneas porque hablamos de las dos maneras que se podían venir a Jerusalén y que más adelante en su ministerio vamos a ver que él viene por el otro lado del Jordán, lo dice las Escrituras. ¿Ve? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Luego, después de él estar en la Pascua en Jerusalén, entonces él entra a lo que es territorio de gentiles, donde ustedes ven ahí, es donde él está con la mujer samaritana y él pasa allí 3 días, dice las Escrituras. Pasa allí 3 días mejor dicho, pasa 2 días, perdonen, he dicho una tontería. 2 días pasa con los gentiles y lo afirma 2 veces, ¿verdad? Y después de los 2 días, entonces él se va de allí y sabemos que allí, en esos 2 días, pues estaba siendo proféticamente cumplido los 2000 años de tiempo que el Señor ha estado desde allá para acá, pues injertando a los gentiles. Después vuelve a Cafarnaúm, y ahí vamos a ver que estando en la sinagoga, el Señor realiza unos milagros y después al caer la noche van a la casa de la mujer de la suegra de Pedro, quien también está enferma. En la casa de la suegra de Pedro realizan otro milagro. Esta es una imagen del mar de Galilea en la actualidad. Otra imagen del mar de la Galilea en la actualidad. Otra imagen, algunas tierras alrededor del mar de Galilea en la actualidad. Y definitivamente el Señor realiza milagros allí en la casa también eso fue un sabbat, ¿no? Pero cuando ellos regresan a la casa de la mujer, de la madre de Pedro, ya empieza el primer día de la semana porque cayó el sol. Y ese primer día de la semana dice que le trajeron montones de personas y siguió haciendo milagros. Luego al amanecer de ese primer día de la semana, ellos deciden seguir el camino, van rumbo al sur y es allí donde llegan al Monte de los Olivos, donde estamos actualmente. El Monte de los Olivos, el monte del sermón, ¿no? El sermón del monte. Y ese monte se llama Ginosar. Estamos viendo aquí. Ese monte se llama Ginosar, o esa zona se llama Ginosar. También ahí al lado del mar de Galilea. Y ahí estamos ahora, ahí es donde estamos ahora. Bueno, quería compartir esto porque siempre hacemos la aclaratoria de dónde estamos topográficamente para de esa manera conozcamos la tierra de Israel. Y es muy bonito porque, chicos, desde que estoy haciendo estudios así de las Escrituras, cada vez que la Escritura dice algo geográficamente, ya yo me ubico, ya sé dónde estaba el Señor, ya sé dónde estaba en el mapa, ya sé hacia dónde estaba viniendo o hacia dónde estaba yendo, y no hay mejor manera que estar ubicados verdaderamente del sitio. Y eso puede ayudarte a hacer una cronología de los sucesos del ministerio del Señor. Ok, entonces ahora sí, continuamos y vamos a ir ahora. Continuamos y vamos a ir ahora a Mateo 5, donde estábamos, a partir del del 38, ¿vale? Verso 38 y dice así. Vamos a compartirlo aquí. Vale, ahí va. Dice así. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir un sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
Porque si amáis a quienes os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, aquí claramente el Señor nos está dejando ver que la justicia del Señor, primero que es de Él, y aún a Él hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Él no hace acepción de personas. De hecho, esa es una de las incongruencias más grandes del sistema religioso que nos dice, no, es que unos mandamientos son para los judíos y otros para nosotros. Es una incongruencia tremenda cuando el Señor es un Dios justo, que no pondría a sus hijos, a unos a guardar unos mandamientos para tener más responsabilidades y a otros a guardar menos mandamientos para tener menos responsabilidades. El Señor es un Dios de justicia y hace justicia con todo. Entonces, en este caso, Él aquí nos está diciendo que ni aún el Señor hace injusticia. ¿Cómo nosotros vamos a querer tomar la justicia por nuestras manos? Y aquí un poco también el Señor, Yeshua, está tratando de interpretar las escrituras y volver a la ley, porque efectivamente, como hemos dicho antes, el Señor ha establecido normas y sobre esas normas estableció jueces, líderes. De hecho, cuando leemos a partir de esos 20 en adelante, todo el establecimiento de toda la parte legal en Israel mientras estaba en el desierto, nos vamos a ver que Dios le dice a Moisés que coja un líder sobre cada tribu de Israel, o mejor dicho, líderes de cada tribu de Israel, para que juzguen, ¿verdad? Y le dice que sean personas justas, de buen proceder, que sean personas que verdaderamente temen al Señor, para que de esa manera, entonces, cuando haya problemas, ellos tomen los mandamientos, tomen las ordenanzas y juzguen sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque si no, entonces cada uno iba a poder tomar la justicia en sus propias manos. Vemos el caso, por ejemplo, de cuando la mujer que iba a ser apedreada, que muchos querían intervenir y no había allí un juicio justo. Y por eso el Señor allí interviene y dice que acaso ustedes están libres de pecado. El que esté libre de pecado lance la primera piedra. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Él estaba tratando de evitar que se hiciera un acto de injusticia cuando no había no habían testigos, no habían jueces, no estaban allí en ese momento los del Sanedrín, etcétera, para poder aplicar justicia. Fíjense ustedes que hay un caso cuando un hombre que no guardó el día de reposo, en Éxodo, fue traído delante de Moisés y fue juzgado delante de toda la congregación y sí fue condenado a morir apedreado. Pero ya es diferente porque ahí no está cogiendo cualquiera en sus manos la justicia, sino que está siendo traído delante de la autoridad y está siendo juzgado conforme a las leyes que el Señor estableció y el Señor hizo. ¿Ves? Esto para las personas que malinterpretan, ¿no? Entonces, no, la ley no tiene que estar activa, o sea, no tiene que estar vigente, porque si no, entonces podemos apedrear. No, ¿quién dice eso? O sea, habían jueces, habían personas encargadas de establecer la justicia, como hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos hay varios estados donde, por ejemplo, existe la condena de silla, bueno, la silla eléctrica no, pero la condena de muerte. Ya la silla eléctrica ya se quitó, pero la pena de muerte. Entonces, no es que cualquiera, no, mira, él me mató a mi hijo. Entonces yo voy ahí y lo voy a matar porque la ley dice que tiene pena de muerte. No, también a ti te iban a juzgar si tú hacías eso, porque no podías tomar la justicia en tus manos. Entonces, ¿cuál es el deber? Denunciarlo, que la justicia actúe sobre él y seguramente en ese estado, en Estados Unidos, donde está la pena de muerte, le iban a aplicar la pena de muerte, pero quienes estaban habilitados para juzgar. Entonces, un poco... Se ha quedado mucha vuelta, pero un poco dando contexto de por qué el Señor está diciendo aquí no puedes tomar la justicia en tus manos. De hecho, el Señor dice en las Escrituras, mía es la venganza. No tomes la venganza en tus manos, no tomes la justicia en tus manos. Había toda una legalidad a través de la cual tenía que ponerse las ordenanzas para ese tipo de situaciones. Y ahora vamos a ver en la Torá cómo hay casos donde personas que incluso mataban sin querer a alguien, había una legalidad para eso. Había una ordenanza para que no fuera
matado, no fuera asesinado también esa persona. No sé si quieres añadir algo ahí, César, mientras busco los pasajes. Ok, me imagino que vas a buscar Levíticos, ¿verdad? Sí, Levíticos, vamos allí. excelente, 19. Ok, Ujú, sí, en efecto. Lo de ojo por ojo y diente por diente era parte de la ley difundida, ley del talión, en el ujú, antiguo cercano oriente. En Israel y otras culturas, este principio estaba implementado por una corte y se refiere a la venganza legalizada. La venganza personal nunca fue aceptada en la ley de Moisés, excepto como una concesión, que es lo que tú estás diciendo. O sea, nadie podía tomar su justicia por las manos. Hay un ente, que era el Sanedrín, o el concilio, que lo conocemos en el Nuevo Testamento como concilio, un concilio donde hay jueces y ellos van a determinar si la persona es o no culpable. Ahorita vamos a ver cómo nos habla el mismo eh, Levítico 10 ¿qué? 19, y también en números, Leví, en Números, números sí, números 35. 35, Ujú, 18 al 21. ujú. Ok, Vamos a el leer. Antiguo Testamento Ujú, no permitía la venganza personal y David era un gran guerrero y reconoció este principio. Eso lo vemos en 1 Samuel 25, 33 y 26, 10 y 11. Ahí vemos, y cualquiera lo puede leer, no importa que no lo leamos, le vi ahorita, pero cualquiera lo puede leer y se da cuenta que aunque Saúl estaba detrás de David e injustamente, ujú. David nunca fue en contra de él, porque él confiaba en las instrucciones de Dios. Y tú hablabas ahorita de que la venganza es del Señor. En Deuteronomio, nos enseña Deuteronomio 28, que él dice así rapidito, antes, Ujú. o no sé si tú lo tienes allí, Deuteronomio 28, 7, Vamos a ponerlo. Sí, para que entremos sí, a dice lo de así. Levítico. 28, el 28, 7, Levítico. Ujú. Dice, y si con instrumento de palo en la mano. No, Ah, ese es perdón, 35, perdón, 18. perdón. A ver, Tranquilo. ahí. Tranquilo, que dijimos las piedras ahorita. Ahí está. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrá contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. La venganza es de él. No Así es. tenemos que hacer nada porque él es Ujú. el que va a derrotar a nuestros enemigos. A nosotros Yeshua nos manda que amemos al enemigo, que de lo demás se encarga el Señor. O sea, de hecho, mira se une lo que está diciendo Yeshua. O sea, Ujú. amen a sus enemigos. A nosotros es el mandato. Amen a sus enemigos. Que de ellos se encarga el Señor. Él es el justo, nosotros no, porque nosotros también fallamos. Efectivamente. Efectivamente. Sí, y se dice fácil, ¿oíste? Se dice fácil, pero Sí, practicarlo no es nada fácil, no es nada sencillo. Eso se, exacto, exacto. creo que Chris quería Desde el participar principio algo. está el mandato, pues. Ujú. Sí, sí, Desde el principio. se nos dice fácil, no amen a sus enemigos, pero realmente ponerlo en práctica no es nada fácil, no es nada fácil. Ay, sí, Es una cuestión que hay que sí, tratar de recordar justo los momentos en los que quieren venir a hacer daño contra nosotros, en los momentos en que quieren. es verdad. Ujú, Pero eso me recuerda a este pasaje ya te digo, Mateo 26, ujú. que termina de aclarar esta situación en que Yeshua está hablando. Y Juan, yo sé que te va a encantar esto, mira, porque no, que esa ley no va, que esa ley fue abolida, que Yeshua estaba aboliendo. No, mira, en el Mateo 26, 51, dice así, pero uno de los que está con Jesús, extendiendo la mano, lo vas a buscar, mi amado. Sí, sí. Ok, mira cómo dice. ¿Del 51 al qué? 26, 51. ¿Al cuál? Bueno, de ese en adelante, ¿no? Mateo 26, 51 al 53. Vale, vale, ya, ahí lo tengo. Ok, mira cómo dice. Ajá. Sí, léelo tú. Pero uno de los que estaba con Esteban,
Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, yendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Yeshua le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Entonces, si tú matas a espada vas a perecer. Y ahí se está metiendo con uno de los de la guardia del templo. Ujú, Estamos hablando de un prójimo, ujú, pero ellos estaban actuando como enemigos porque se estaban metiendo con el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? No solamente le está diciendo en ese momento, en ese contexto, el que mate a espada será muerto a espada, sea en cualquier contexto. ¿Y ujú, qué estaba pasando en ese momento? No solo eso, sino que había un gobierno, una nación que estaba sobre Jerusalén, que es Roma, y ellos tenían las armas y tenían más ujú, poder de armamento. Yeshua está recordando, deja que sea el Señor que trabaje por ti, que derrote a tu enemigo, que lamentablemente ujú, en ese momento era Roma el enemigo mayor. ¿Y qué pasó unos años después de este tiempo? Estamos ujú. hablando de 71 años, no, 70 años después, o un poquito menos, 69 años después cayó Jerusalén porque muchos tomaron las armas y no En sus murieron manos. 20.000 ni 30.000, alrededor de 1,5 millones. Y Yeshua se está adelantando a eso. Es Eran mejor que no los levanten las armas. ujú. Dime, mi amado. No, eso, estaban tomando por sus manos la justicia. Exacto, tomaron las armas, se levantaron en armas y murieron a espada. Y murieron muy feo. No fue Ujú. solamente, Juancho, qué Juan bueno. quiere, ajá, Ok, no fue solamente uno ni dos, sino fue alrededor de 1,5 millones. Creo que eso está, creo no, eso está escrito en los libros de Josefo, en el ujú. historiador Josefo. Cualquiera Antes de lo puede darle buscar. antes de darle la palabra a Juan, aclárate que ahí no era un romano, era un siervo del sumo sacerdote, el que No, no, yo lo venían, sé, pero que te estoy ajá. hablando de que el contexto El no contexto, sí. solamente era ese, sino Eran los que romanos también. el que sacaba su espada, a espada moría. Y me voy al tiempo del 70 cuando el templo es destruido y la ciudad es Ujú, destruida. No solamente mataron a uno, sino alrededor de 1,500,000 de personas, un millón ujú. quinientos de personas muertas por el hecho de no haber hecho caso a la misma instrucción del Señor de que Él se encarga de sus enemigos, De su aunque justicia. no sea tan fácil como tú Ujú, decías, decirlo es fácil, pero ujú, aquí tenemos enemigos en el país y todo el mundo lo sabe. No los voy a nombrar, pero todos aquí dicen que hay un enemigo con una camarilla de enemigos. Y el llamado a nosotros no es a estar maldiciendo y maldiciendo a esta gente. El llamado ujú. es a amarlos con todo y la maldad que traen al país. Es bien fuerte, es bien fuerte. No quiero nombrarlo, todo el mundo debe saber quiénes son, pero para que no salgan el video de quién es y qué tal, no los voy a nombrar. Pero sí son personas que han hecho mucho daño a nuestro país. Sin embargo, nuestro llamado, vuelvo a repetir, es a bendecir a esas personas, aunque nos cueste, porque el Señor va a tomar en su momento La preciso justicia. el- la justicia, para no decir Ujú. venganza. Así es. Amado Así es. Juancho, Juan. Sí, muy interesante. Quería hacer más que todo una pregunta. Eh, Pasa 35 que hablaba de que da tu mejilla, da la capa, eh, caminar la milla extra. Y estaba como, o sea, quisiera saber por lo menos lo que es la mejilla y la capa, ¿verdad? Quisiera saber por qué él decía eso, porque curiosamente él dio ese sermón y luego siguió con amarás o sea, amar a tus enemigos. Entonces, yo no sé si más adelante van a explicar el contexto de por qué él dijo eso o es para otro momento sí puedo, o sea, te voy a mi comentar. pregunta es si lo van a explicar, porque yo tengo un conocimiento de eso, o sea, como tengo algo que aprendí de ello,
que se llama resistencia no violenta. Entonces, Ajá. yo quería saber si lo que tengo en mi mente hasta ahora con respecto a ese pasaje concuerda con lo que ustedes han aprendido. Sí, Bueno, si quiere lo compartes de una vez, lo que has aprendido y así de una ajá. vez Y nos los comparamos. aportas. Claro, claro. Bueno, es mejor que ustedes digan, entonces yo digo, bueno, no, no es lo mismo. Pero bueno, Ah, no, bueno, ese pasaje siempre me ha generado, no quiero hacer esto largo, la verdad, o sea, me ha generado demasiada confusión porque entonces insinúa de que entonces el cristiano es sumiso, o sea, lo pueden pisotear, le pueden hacer como quieran y tienen que bendecirlo, te voy a escupir, ya no sé qué, no puedo defenderme, no puedo hacer nada. Cuando lo que tengo entendido de ese verso es que en realidad él estaba exponiendo lo que se llama resistencia no violenta, en el sentido de que por lo menos lo que es darla, cuando dice que cuando te bofetean la derecha, da la otra. Creo que dice la derecha, no dice La exactamente qué mejilla. mejilla. Dice Dice la la mejilla, mejilla, es la otra. ajá, es la otra. Y tengo entendido que había no sé si una tradición, que era que cuando te abofetabas a alguien, se veía mucho cuando era de amo a siervo, que podías bofetarle con la mano derecha, ya que con la izquierda es lo que tengo hasta ahora, que se tenía que era con cosas impuras, que era como los ir al baño y darles cosas, entonces la mano limpia era la mano derecha, entonces el siervo le ve que eso era injusto para él, entonces él colocaba la mejilla izquierda. El detalle es que la bofetada se podía dar con la zona de afuera de la mano, no con la mano interna. Entonces no era lícito por el capataz golpear al siervo con la mano izquierda. Entonces era como que te pongo en la izquierda, en el sentido de que si tú te atreves a golpearme a mí con la mano izquierda, estás faltando a, no sé si es una tradición o una costumbre, estás faltando, le estás mostrando a todos que eres un capataz injusto. Entonces, es exponer la injusticia del momento, no es de que me pegas y ay, te doy la otra para que me vuelvas a pegar, no, es que te doy la otra porque eso significa que si me vuelves a pegar, con la mano que no es correspondiente que me pegues y no me puedes pegar con la derecha con el lado interno porque es imposible, tendrías que hacer una maroma para poder hacerlo, estabas exponiendo la injusticia del amo y del capataz. Por eso, por ese lado. No sé si es cierto, pero es lo que escuché. Lo otro también de cuando era de que cuando te pidan la capa, darle también la camiseta, porque también eso pasaba mucho, lo que es que pasaba mucho en lo que era cuando un juicio, alguien cuando no tenía dinero, él ponía como de empeño su ropa, pero podía su ropa lo que era lo que lo cubría como tal. Entonces, cuando alguien sin misericordia quería cobrar su ropa y dejarlo sin su capa, entonces cuando el obrero presentando un caso y siendo injusto porque no podía pagar de alguna manera, ese siervo se despojaba de otra prenda de ropa que le mostraba su desnudez. Y al mostrar su desnudez, ponía en jaque, en cierta manera, no me acuerdo por qué, a la persona que le estaba reclamando o cobrando injustamente un tipo de deuda, donde la persona quedaba completamente desnuda y volvía a poner en jaque en injusticia. Era como una protesta de resistencia no violenta, de injusta con ese capataz. Y la otra que había escuchado era que si viene un romano y te pide que camines con una milla, dale dos. Entonces, aquí pasaba que el soldado romano tenía por ley, podía exigirle en este momento era un judío, no romana, un pueblo sometido, no sé si era un ciudadano romano, creo que era más al pueblo sometido, era que camina con él otra milla. Entonces, que era lícito que caminara con una milla.
Cuando caminaba la otra milla, cuando él se ofrecía a caminar la otra milla, lo ponía en problemas porque en la Constitución de Roma o en las leyes de Roma, ellos podían como que someter un pueblo, pero no podían sobresometer un pueblo. O sea, había límites de sometimiento para un pueblo. Entonces, no podías pedir la otra milla, porque si tú imponías la otra milla, estabas faltando a las leyes de como soldado romano, y como bien sabemos, cuando un soldado romano incumplía su ley, lo pagaba con la muerte. Entonces ponía en problemas al soldado romano de que estaba incumpliendo con una ley romana, y el subyugado que caminaba la segunda milla primero ponía en problema Le dejaba en evidencia. al soldado romano y le debía un favor. O sea, es como que toma en cuenta que yo puedo decir que caminé 2 millas, y diferentemente, si me obligaste o no me obligaste, lo que va a pensar la gente es que tú me obligaste, porque es lo común de los soldados romanos. Y eso puede atacar contra tu vida. Entonces, automáticamente el soldado romano se le veía, o podías tú hacerlo sentir mal, o podías dar dar a su conciencia, o sea, como que atacar su conciencia, en el sentido, mira, es injusto que tú me estés pidiendo que lleve contigo esto, pero voy a dar otra para ponerte en jaque de que sepas que esto es injusto. Entonces, la gente malinterpretó mucho me dio mucho sentido este análisis de algo que yo no conocía, porque cuando uno lee así por encima, uno dice, no, uno no puede hacer nada, puedo permitir que me peguen, puedo permitir que hagan injusticia conmigo, y no exponer la injusticia de la persona. Esa es toda mi intervención, y quería saber si se parece o hay más información acerca del caso. Mira, antes de que de pronto César también te pueda responder, me parece muy bueno lo que estás diciendo. Es mucho contexto en base al momento. Voy a investigarlo más a profundidad, pero tiene muchísimo sentido. De hecho, incluso con los mismos mandamientos, porque no se contradice con la esencia del texto, ni se contradice con lo que se está tratando de transmitir, que es que la justicia no está en nuestras manos. O sea, aún así que fuera de esa manera, para que fuera interpretado de esa manera, sigue siendo para que la justicia no quede en las manos del agraviado, sino que quede en manos, en este caso, de la misma ley que ya existía y en manos de Dios. Fíjate que tú estás diciendo, por ejemplo, en el caso de la capa, me llamó muchísimo la atención, porque hoy en día, de hecho, hay leyes así. Hoy en día, si una persona se le está exigiendo el pago de una deuda, y esa persona va con un abogado y le hace un estudio económico de todo lo que tiene y lo que no tiene y lo que debe, esa persona puede legalmente declararse en bancarrota, y a raíz de que se declara en bancarrota, esa persona está quedando en evidencia que no tiene nada. Eso me acuerda mucho lo que tú estás diciendo, de que, bueno, además de la capa, daba otra prenda y se quedaba desnudo para que viera que no tenía nada, y además estaba dejando en evidencia a esa persona que estaba intentando cobrarle, para que quede como que estás tratando de oprimir a alguien que no tiene nada. Y es algo como legal y tiene mucho sentido. De hecho, es muy buena tu aportación, porque no ha cambiado hoy en día. Hoy sigue siendo así. Hoy en día una empresa incluso se declara en bancarrota, y con eso ya evita el pago de sus obligaciones. ¿Ves? Son cosas legales que no es que existen hoy, siempre han existido, y puede que el texto esté quizás haciendo un poco de contexto en lo que tú has dicho, el texto esté refiriéndose a ello. Ahora, eso no escapa del mensaje principal que sabemos que Yeshua está transmitiendo, que es que la justicia no está en nuestras manos, que la justicia es del Señor. Porque con esas acciones, por ejemplo, poniendo el caso de camina la milla extra, tú no estás tomando la justicia en tus manos, al contrario, estás haciendo algo que te agravia a ti. ¿Ves? Si a mí me van a caminar una milla por alguna razón, para tratar de agraviarme un soldado romano, y yo le digo, mira, vamos a caminar 2, el agravio sigue siendo para mí. Pero, como tú dijiste, entonces quien a largo plazo iba a quedar mal era el soldado, incluso con riesgo de que se fuera juzgado por la muerte.
Entonces, ¿qué estabas haciendo? Dejando las justicias en manos del Señor. No estabas tú defendiéndote. Igual con el caso del de la mejilla. Estaba dejando la justicia en manos de las leyes y no estabas tú, aunque fuera ilegal, golpear otra vez o como estabas tú diciendo, con la otra mano, el mismo siervo estaba tratando de dejar en evidencia aquel que estaba tratando de cometer una injusticia. Entonces, eso es como, digamos, mi explicación, pero en las escrituras vemos que sucede eso. Vemos que, como hemos dicho antes, en el contexto de cuando Israel se estaba comenzando a establecer como una nación en medio del desierto y donde el Señor los preparó para poder entrar a la tierra prometida y que en la tierra prometida no hubiera desórdenes legales para que no profanaran la tierra como lo habían hecho otros pueblos, entonces el Señor está estableciendo métodos a través del cual poder legislar y poder juzgar. Y vamos a ver ahorita un caso donde incluso no solamente con aquellos que voluntariamente hacen sobre otras personas maldades, sino aquellos que involuntariamente pueden cometer un asesinato, pueden cometer un asesinato hacia otra persona. Ya vamos a ver montones de de casos donde el Señor deja claras instrucciones para que no haya desorden y nadie tome la justicia en sus manos. Muy buena acotación, Juan Tomás. César, no sé si quieres responderle también. Ok, sí, sí. Lo primero es esto. Siempre tenemos que pensar esto, el contexto. Uno, el contexto, ¿cuál es? Que lo dije hace un poquito. Hay un gobierno literalmente tirano, que está sobre la tierra del Señor en Israel. Y no solamente allí. Ese gobierno, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿será que las instrucciones de Dios son las que están por encima en ese momento de la ley romana? Obviamente no. Quien está mandando allí es Roma. Yeshua llega en ese momento y no llega como el Salvador que todos estaban queriendo que llegara. Ujú. Aquel que iba a hacer guerra e iba a acabar con todos los enemigos en ese momento. No, Yeshua no vino a eso. Yeshua no vino a acabar con los enemigos de esa manera. Fue a acabar con el enemigo de la humanidad, el peor, que es la muerte. Ujú. No con el enemigo Roma, sino con la muerte. Ese es el problema que vino a acabar Yeshua en ese momento, para luego venir a acabar el otro problema que son los enemigos de ese tipo. Y eso va Ujú. a ser en los últimos días, dice la palabra, no lo digo yo, lo dice el mismo Apocalipsis, lo dicen de Zacarías, lo dice Joel, lo dice Isaías. O sea, estamos hablando de que ese tipo de trabajo que viene a ser el Mesías no tocaba para el primer siglo. Efectivamente. Entonces, cayendo en cuenta de que eso pasa, Yeshua está protegiendo al pueblo. Les está diciendo, yo les vengo a salvar de la muerte, pero no de este tipo de muerte con respecto a estos enemigos. No me toca en este momento acabar con este enemigo que ustedes tienen. No es eso. Ujú. Entonces, lo mejor, haciendo un contraste entre las leyes, la ley de Roma le permitía quitarle, es más, lo dice así, ya les voy a leer aquí, mira. Ya les voy a decir, demos un segundo. Ajá. Los soldados romanos tenían el derecho legal de expropiar el dinero producto del trabajo personal de cualquiera de las personas que estaban en Israel o de cada una de sus provincias. Era un derecho legal de ellos. Ahora, en contraste, la ley de Dios es distinta. Como por ejemplo, cuando tú hablabas de la ok, el Señor dice que si alguien te debe, tú puedes irle a quitar algo para cobrarle lo que te debe, pero nunca quitarle la túnica o la vestimenta a la persona, porque esa persona puede que sea lo único que tiene para poder dormir y estar en el lugar donde está y no quedarse morir de frío. Y estamos en un contexto donde hay frío literalmente allá, no es como aquí. Entonces el Señor en su ley dice, no le vas a quitar la túnica, a eso nunca vas a llegar.
Y es más, y si esa persona no tiene con qué pagarte, no le quites nada hasta que pueda hacerlo. Eso lo dice la ley. Es en contraste con lo de las leyes del mundo, que eran totalmente distintas. La ley del mundo no le importa lo que tú tengas o lo que tienes, solamente lo que tienes digamos, se me fue la palabra, lo material. La ley del mundo, todas las leyes del mundo se enfocan en lo material. La ley de Dios o las instrucciones de Dios se enfocan en qué? Se enfocan en la vida. Esa es la diferencia. Entonces Yeshua está protegiendo la vida de su pueblo diciéndole, como ahorita no los voy a salvar de este enemigo de esa manera como ustedes quieren, no toca para este momento, entonces lo mejor es que ustedes vayan tranquilos, vayan, no levanten la espada porque ustedes no van a tener el poder para hacerlo. Hay un enemigo más poderoso que ustedes y no me toca en este momento. Y para muestra un botón, no soy yo que lo digo. La misma historia nos muestra que Roma acabó con la ciudad y acabó con mucha gente. Yeshua se los estaba diciendo, háganlo de otra manera, vayan con armas, no se impongan delante de este enemigo porque tiene más poder. Mira, Ahora sí va a tocar. el mismo Señor y los apóstoles también, cómo actuaron. Ajá. Sabían, no retaron a la autoridad. El Señor, porque sabía también su propósito, se entregó como un cordero. Y luego los apóstoles, todos murieron excepto Juan de una manera catastrófica. O sea, ve como el mismo Pablo, cada vez que le atrapaban, decía, si es voluntad del Señor ahora, que yo sea, vale. Y decía, aunque sé que ahora no ha llegado mi momento, y sabía que de alguna manera el Señor le iba a librar, ¿ve? Pero hasta que llegó su momento de morir, él fue humilde frente a las autoridades, nunca se vengó, nunca usó ningún tipo de recurso para vengarse contra la autoridad. Es así, ciertamente. O sea, no está la justicia en nuestras manos y ahora lo vamos a ver en un texto. No sé si vas a terminar, Juan, César. no, déjame que escuchar a Juan y termino. Juan. Ok, bueno, yo no sé si ustedes van a entrar en este punto específico más adelante, pero bueno, se dice que habéis oído ojo por ojo y diente por diente. Entonces, más que todo no es una pregunta, sino es como que yo leí en Éxodo que habla acerca de que si eres el ojo de tu siervo, tú irás el ojo del siervo del otro. Ujú. Y pareciera, o sea, daba un análisis de ramos así, pareciera que sí, que hay que pagar de igual manera. Si la persona te hace daño, tú vas a tener que darle el mismo daño. Entonces, más que sería como una pregunta, exactamente qué es lo que en esencia va acompañado, porque pareciera que es como que esto que te es lícito delante del Señor, ahora te digo como que no lo hagas así. O sea, entonces es como que no sé si es que es en esas condiciones específicas que lo permite, y lo demás lo pusieron como que, bueno, si tú me escupes el ojo, yo te escupí en el derecho, y se propagó con otras cosas. Vuelvo Entonces, a lo que te estaba. Sí, mira, vuelvo a lo que te estaba tratando de decir. Es que no hemos llegado a leer ahí. Ahorita vamos a leer números. Un ejemplo muy bueno, claro. buenísimo. Y No, Sí, buenísimo, Levítico, buenísimo. sí, que ahí dice, de que efectivamente, a ver, efectivamente, como tú dices, puede quedar como que, wow, pero si aquí la Biblia me dice que o sea, que había que hacer esto, pero es lo que te había dicho, o sea, hay unas autoridades que juzgan y, y efectivamente se iba a juzgar de esa manera. Ya lo vamos a ver aquí en números, de que si había una vamos, paga, había una consecuencia, ¿ve? Pero lo que está aquí el Señor tratando de hacerte entender es que tú mismo no podías tomar en tus propias manos esa justicia, que tú tenías que esperar que las autoridades, ¿ve? Obviamente, como decía César, en el siglo número 1, la autoridad legal en la tierra en ese momento superior era Roma. Entonces, además de que están las leyes de la Torá, pero que muchas de ellas no se podían poner en práctica o no se podían legislar porque a lo mejor estaban limitados por Roma hasta dónde podían ellos llegar,
En temas de muerte, pues tenían que llevar, y lo vemos en el caso de Yeshua, en temas de muerte, ya ahí el Sanedrín no juzgaba, sino que llevaban ante la autoridad romana que juzgaba ese caso. Sin embargo, lo vamos a ver cuando el Señor estableció esas leyes, por ejemplo, de muerte o de etcétera, como ahí Israel estaba siendo literalmente guiada por el Señor y a través de sus líderes, en este caso Moisés y luego Josué, etcétera, sí que ellos tenían la autonomía para juzgar sobre este tipo de hechos en el cual las personas tampoco podían tomar la justicia en sus manos. Y es lo que Yeshua está dando a entender. No tome la justicia en tus manos, sino que haz o sea, deja que sea el Señor que juzgue y que las autoridades juzguen. Es lo que está dando a entender. Y ahí vamos a leer ese Y, caso. y déjame terminar de ahí rapidito. Y el Ujú, problema, para terminar con el problema, Juan, el problema es este. El problema es que Roma está encima de Jerusalén porque no estaban cumpliendo con la ley del Señor. Estaban ujú, en pecado. Por eso viene Yeshua, que dice muy claro, arrepiéntanse para que puedan conocer el Evangelio. O sea, había ujú. pecado dentro de la nación. Y eso es lo que trae al enemigo encima. Y lo vemos desde el principio. Enemigo tras Efectivamente. enemigo porque el pueblo de Israel no estaba haciendo lo correcto. Entre estos, los primeros, ¿quiénes eran? El status quo. Los más altos, los que estaban en la parte más alta y política de Israel. Y entre esos tenemos algunos del templo, que también eran parte del Sanedrín, del juzgado que está hablando Leví. Entonces, ellos perdieron la autoridad. Lamentablemente, fue el mismo pueblo, fue el mismo pueblo. Y Yeshua no vino a arreglar el problema de esta manera como ellos querían. A arreglarles el problema que ellos tenían que arreglar, que era arrepentirse. Ese es el detalle. Entonces, Así es es. el contexto que está pasando en ese momento. Así Ahora, es. hoy en día tenemos un contexto distinto de leyes. Sin embargo, Juan, se acerca el momento en que, tristemente, ya lo dice la escritura, de que va a haber un gobierno así tirano de ese tipo que va a imponerse de una manera bien pública, Ujú. Opresora. bien, sí, opresora, esa es la palabra, bien opresor. Entonces, creo que tenemos en la palabra de Yeshua y en las mismas instrucciones de Dios cuál es la diferencia que nos va a salvar de eso. ¿Cuál es la diferencia? Mantenernos en el cercado de Dios para que nos pueda guardar Así en es. medio de toda esta dificultad que está por venir aún mayor. Así Te es. respondí, mi amado. Sí, sí, yo estoy entendiendo, yo entiendo el tema. Lo que quería acotar y ver si lo que estaba analizando, reflexionando acerca del Fino. texto, va encaminado a lo que ustedes en estos momentos nos van a compartir, pues. Gracias, mi amado. Perfecto, perfecto. Ok, vamos a leer entonces Deuteronomio, donde se da una claridad del caso, por ejemplo, de muerte. Vamos a ver qué pasa aquí. Deuteronomio 35:18. Hay, hay una muchacha que quiere hablar, se llama Daniela. Ah, Daniela. Sí, sí, Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Cuéntanos. ¿Que ¿Tienes una pregunta, una duda? Sí, hola, Shabbat Shalom. Sí, yo llevaba días reflexionando esto de que, porque bueno, el estudio tengo que comentarlo y hablarlo para ver si no me estoy equivocando. Todo esto de no tomarnos la justicia por nuestras manos y todo eso también tiene que ver en el momento de que no nos involucremos en las cosas del mundo como esto, o sea, porque hay gente que dice, no, apoya nuestra asociación, por ejemplo, como en contra de la ley LGTB y todo eso, y yo digo, yo puedo estar en contra de todas esas cosas, pero no puedo ser partícipe de eso porque, o sea, no me responde a mí. Efectivamente, efectivamente. Entonces, hay veces sí me tenía como como sentimientos encontrados, porque yo digo, pero si yo sirvo a Dios, yo no puedo coger y decir, voy a participar en estas manifestaciones, en contra de todas estas cosas que están pasando ahora, porque si no, estoy desobedeciendo a Dios. Es alguna lucha que no me corresponde a mí.
Así es. Fíjate que me está viniendo a la mente que cada vez que Israel cometía o estaban viviendo fuera de la Torá, fuera de los mandamientos del Señor, cometiendo agravios contra el Señor, entonces era que Dios permitía que vinieran pueblos extranjeros, no solamente hicieran daño, sino que de alguna manera los esclavizaran o los oprimieran y además imponieran sus propias leyes por encima de las leyes que Dios había puesto sobre Israel. ¿Ves? Pero también está el caso de que las escrituras nos dicen, y ya en el Nuevo Testamento también, que, que muchas veces los gobiernos opresores venían por precisamente estar viviendo en desobediencia y viviendo fuera de las ordenanzas del Señor. Entonces, lo que tú estás diciendo es así. Estamos en tiempos donde se están apoyando desde los gobiernos montones de sinvergüenzura y cosas terribles, pero es porque también vamos a decirlo así, desde el pueblo no se ha buscado el rostro del Señor, no se ha andado en las ordenanzas del Señor, incluso a nivel cristiano, a nivel de los que deberíamos temer a Dios, hay mucho desorden. Entonces eso ha traído como consecuencia gobiernos terribles, gobiernos que oprimen. Y nosotros, nuestra tarea no es llegar y salir, voy a salir aquí, me voy a meter en una revuelta contra el gobierno, voy a meterme o en una, qué sé yo, en una manifestación contra el gobierno, porque no, por mucho que el gobierno esté equivocado en temas de, por ejemplo, como tú dijiste, de leyes LGTBI o en leyes de aborto o en leyes de lo que sea, no es nuestra tarea salir a hacer algo contra el gobierno y poner la justicia en nuestras manos, sino que nuestra tarea es guardar los mandamientos del Señor, orar, como dice la Biblia, por las autoridades que están en eminencia, etcétera. Entonces no sé si con eso respondo tu pregunta, pero pasaba siempre, siempre pasó. Israel siempre cayó en manos y no solamente, ojo, no solamente de pueblos extranjeros, también Israel tuvo malos gobiernos propios, malos reyes, porque ellos estaban alejados de las escrituras. Si tú ves el libro de Reyes, el libro de Crónicas, vas a ver montones de reyes malos que tuvo Judá y que tuvo Israel por haberse alejado de los mandamientos del Señor. Entonces, no es casualidad, siempre hay mucha relación entre estar alejado de los mandamientos del Señor, opresión, injusticia, reyes y gobiernos malos, reyes y gobiernos opresores. Vale, esto también se le debe aplicar a cuando por ejemplo, en las redes sociales, que le das like a un vídeo o algo que ellos están promoviendo como para mover sus asociaciones, eso también significa participar. Bueno, no creo, pues, porque, o sea, que tú des like a una cosa, quiere decir que estás de acuerdo con su discurso, pero no necesariamente que estás impulsándolos ni que estás patrocinándolos, pues ya eso es otra cosa. Vale, entonces Es sí. mi opinión, pues tampoco te podría decir algo, oye, la Biblia dice que no existían las redes sociales, ¿no? Pero me parece que tampoco hay que llegar a ese extremo. Ahora, no deberíamos incluirnos en cosas así políticas contra el gobierno ni nada, porque no corresponde a nosotros, no corresponde. Por eso, Ok, darse en todos los sentidos, me refiero. ¿cómo? Que aunque estés de acuerdo con lo que ellos están haciendo, con todas esas protestas y todas esas asociaciones que están creando en contra del gobierno, eh, aunque si dar like no significa que estás participando activamente en esas cosas en contra del No, gobierno. no creo que no creo que no. No. Ok, vamos a continuar y vamos a leer lo de números, que se nos está quedando atrás y se nos está yendo el tiempo. Vamos a leer números, lo que dice aquí. Vamos Gracias para el Levítico. por tu participación, Daniela, y bienvenida, que Bien. no te habíamos visto en un principio. Ok, dice así, números, dice 35:18 en adelante, dice, si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá, el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida.
el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Y ahorita vamos a ver quién es el vengador, ¿vale? Mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, el vengador de la sangre le hallare fuere del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Fíjense lo siguiente, aquí se está dando un caso legal, ¿verdad? Donde hay dos posibilidades sobre un homicidio, ¿no? Hay dos posibilidades, ¿no? Uno, que haya sido intencional, ¿verdad? Con premeditación y alevosía, y el otro es que sin querer, causó la muerte. Como dice ahí, dejó caer una piedra, o lo empujó y cayó en una zanja sin querer, o hoy en día, por ejemplo, ibas conduciendo y la persona se atravesó y la atropellaste. Eso se llama homicidio culposo hoy en día, ¿no? Homicidio culposo no es algo que estuvo en tu intención hacer, ¿no? Entonces, estos son los dos casos que se está viendo aquí. Ahora, en ambos casos estamos viendo cómo la congregación de Israel está interviniendo como juez. Y obviamente cuando dice la congregación, aunque no lo detalla el texto, sabemos por otros pasajes que se está refiriendo no a cualquiera, sino a los jueces que estaban dentro de la congregación de Israel. Porque el Señor mandó a través de Moisés a instituir jueces, a instituir líderes para que juzgaran con los mandamientos en mano sobre todos los hechos que tuvieran lugar entre Israel. Entonces, aquí cuando dice, siempre la congregación era la que iba a juzgar para determinar sobre los mandamientos. Entonces, efectivamente, si hubo un homicidio, aquí hay un mandamiento de muerte, como lo hay, por ejemplo, hoy en día todavía en los Estados Unidos. ¿Ves? O sea, hoy en día en los Estados Unidos, en algunos estados, como dije al principio, si alguien mata, lo van a juzgar y también le va a tocar la muerte. Entonces esto no es un mandamiento. Nosotros vemos este mandamiento y wow, nos asombramos. Oh, no puede ser. Eso no puede estar hoy en día vigente. Por eso es que la ley fue abolida. Porque es que mira, ¿cómo podía si alguien mata venir y matar? No, pero es que aquí el mandamiento no es tomar la justicia en las manos propias. Y era lo que le estaba aclarando a Juan Tomás hace un rato. El mandamiento tenía que juzgarlo los jueces, la congregación de Israel, quienes entonces enviaban al vengador de la sangre. El vengador era alguien de la familia, algún doliente, alguien que pudiera tomar el lugar y legalmente ir y cobrar esa vida. Pero era una cuestión legal, había sido juzgada, había sido sentenciada, era legal, algo legal. Ahora está dando luego la posibilidad de que el que mató, hizo un homicidio culposo, o sea, no fue su intención realizar la muerte, no era enemigo ni nada, ni le deseaba la muerte a la persona, sino que sin querer, pues dejó caer una piedra y lo mató. Esta persona no está tampoco siendo librada de la culpa. ¿Ve? Hoy en día tú sin querer matas a alguien y no estás librado de la culpa ante la ley de los hombres. Sigue siendo el culpable. La diferencia es que te cae menos años y menos cosas porque no fue tu intención matarlo. Pero aún así sigue siendo el culpable. Es culposo, efectivamente. Entonces, en ese momento pasaba lo mismo. Ahora, ¿cuál era la legalidad establecida? Que esta persona que sin querer mató al otro, pues la manera de salvar su vida era que iba a ir a otra ciudad, de hecho se establecieron ciudades para este tipo de cosas,
y no podía salir de esa ciudad hasta que muriera el sumo sacerdote que estuviera en vigencia en ese momento. Porque si saliese de esa ciudad y el vengador lo conseguía, era legal que podía establecer la justicia a través de la muerte. Entonces estamos viendo cosas de justicia que no cualquiera iba. No, mira, como mataste a mi hijo, yo voy y te voy a matar a ti. No, no, no. Había un hecho juzgado a través de la congregación de Israel y ya había una sentencia establecida. Sigue siendo compatible, Juan. No sé si con esto respondo tu pregunta donde dice, wow, pero es que si en el Antiguo Testamento veo que dice que tiene que matarle si le matan, no sé qué. No, pero es que eran leyes que efectivamente eran así y siguen siendo así en el primer siglo. Lo que pasa es que el Señor está enseñando que tiene que haber un encauce natural y legal para poder establecer esa justicia y esa venganza, por así decirlo, y no le toca a la persona como tal establecer su propia ajusticiamiento. No sé si ahí con este caso puedes entender lo que Yeshua está diciendo en el primer siglo en ese caso. O sea, sí, y honestamente hay unas cosas que no entiendo en el sentido, más que todo yo entiendo que es que tiene que haber o sea, estoy de acuerdo en el punto de que no puedes llevar la justicia por tus manos. Eso estoy completamente de acuerdo en ese sentido. Sin embargo, la justicia que aparece en las escrituras de manera judicial como reino de Israel, no solo lo que intento decir en pocas palabras es como que si está en la escritura, en algún momento se tendrá que cumplir por ser un reino en nuestro reino. Entonces, me llama la atención en el sentido de que cómo hay algunas cosas que llegan al punto de tienen que ser interpretadas porque ya no es el reino de Israel el que dirige el mundo, sino que ahora está otro tipo de reino que nos, que Efectivamente. nos somete, digámoslo así. Efectivamente, tú lo has dicho. Fíjate que es que hoy en día pasa lo mismo que pasaba en el siglo I. Estamos sometidos a diferentes gobiernos en el mundo y estamos sometidos a diferentes leyes. ¿Ve? Sin embargo, por eso es que está la promesa a través de los profetas que el Señor va a restablecer todas las cosas de su ley, de su reino, a través del mandato de Yeshua. ¿Ve? Y ahí, de hecho, nos aclara que subiremos a las fiestas, guardaremos el día de reposo, etcétera. Guardaremos, nuestros holocaustos serán aceptos delante del Señor, o sea que tendremos que llevar holocaustos, habrán holocaustos a la mañana, a la tarde, como existía en ese momento, porque, porque precisamente el Señor tomará de nuevo el mando y establecerá la única ley que Él realmente quiso que se hubiese establecido para la tierra. Entonces, como ahora estamos en el contexto de gobiernos que incluso de paso son injustos, nos está pasando lo mismo que en el primer siglo con Roma, que era era el imperio del mundo conocido en ese momento. Entonces, sé que es complicado de pronto aceptar o tratar de entender aceptando esto, pero tú mismo lo acabas de responder, tú mismo lo acabas de responder. Estamos lamentablemente bajo gobiernos que tienen otras leyes que no son la ley del Señor y a través de las cuales hay que cumplir esas leyes, dejar que actúen la justicia. Muchas veces esa justicia no es justa o no aplica justicia. Y aún así, Yeshua, en el primer siglo, donde pasa lo mismo, está diciéndonos, no aplique la justicia por tus manos, no hagas nada que no se te ha permitido realmente hacer. Entonces, hasta que el Señor Y, restaure todas las cosas. y eso no es nada más en ese momento. Pasa que se me olvidó aclarar eso y disculpen. Cuando tú vas Juan, a ti que te gusta buscar en el griego, en el hebreo, cuando estamos en los 10 mandamientos, la palabra no matarás no es no matarás. Cuando el Señor usa matar es cuando es alguien que mató sin culpa o sin querer, que fue lo que explicó ahorita Leví.
Pero aquí la palabra que se está utilizando es raksak, que lo que quiere decir es asesinar. Y cuando es asesinar, no asesinarás. Si tú lo haces, lo estás haciendo premeditadamente. Y es lo que dice Yeshua. Tú no vas a estar asesinando premeditadamente porque eso no es el mandamiento para ti. Eso nunca ha Efectivamente. pasado. Eso, y volvemos a lo mismo del principio. La venganza es del Señor. O sea, no te toca asesinar. Y si hay un asesino que está dentro de este campamento, dentro del pueblo, que está asesinando inicuamente, es un inicuo porque está matando y asesinando, entonces llegan a la parte legal donde hacen un juicio de esa persona y le dan la concesión a esta persona que es uno de los agraviados y le dicen, bueno, corta a esta persona de aquí, porque hay un juicio. Claro. Pero no es permitido que tú asesines porque tú lo quieres hacer. No, ya es en el mandamiento, dice que tú no lo harás. Y eso lo pueden buscar en Logos Calogos, en el versículo del mandamiento Éxodo 20, ya les digo, creo que es el 13. Voy, rapidito. Éxodo 13, 20:13. En Logos, ustedes van a ver que la palabra es Raxac. Cuando ustedes quieran se meten y ven que es asesinar, Ujú. específicamente asesinar, y no es lo mismo matar, para que tengan Efectivamente. eso allí claro. Amén. Claro, más todavía de lo que venimos diciendo. Fíjate que el caso que puse, hay muchos casos, pero el caso, uno de los primeros casos que sucedió en Éxodo, el hombre que andaba violando el día de reposo y apostas porque no quiso someterse al mandamiento, y algunos lo consiguieron y querían apedrearlo en ese momento. Pero, ¿qué fue lo que se hizo? No, vamos a traerlo ante Moisés para que juzguen, pero aquellos en su maldad querían apedrearlo. ¿Ven? Porque es que ahí se daba, justamente por eso el Señor es un Dios tan sabio y tan justo, que por eso para prevenir que los hombres hagan justicia en sus manos y para prevenir la maldad del corazón del hombre, el Señor establece estas legalidades. Pero fíjate tú que ahí se nota cómo algunos querían imponer la justicia en sus manos y querían ser más que el otro que estaba y querían venir y apedrearlo para poder como que juzgar ellos el mandamiento, cuando no era así. Entonces al final, ¿qué hicieron? Lo trajeron ante Moisés y efectivamente se juzgó sobre él y fue apedreado. Hubo un juicio, hubo una legalidad. Y es lo que no entiende mucha gente hoy en día cuando hablamos de la ley del Señor, de la Torá, porque para ellos no les entra el tema legal, o sea, no han entendido el tema legal de los mandamientos del Señor. Y como no lo entienden, piensa que cualquiera va a ejercer, por ejemplo, el apedreamiento, ¿ves? O por ejemplo, el tomar la vida del otro, cuando eso no es así, no fue ni siquiera en ese momento así, mucho menos hoy en día. En ese momento no fue nunca así, no fue que cualquiera podía tomar la justicia en su mano, había leyes, había jueces, había quienes podían tomar sentencia sobre estos hechos. Entonces, eso es el contexto de estos sucesos, de esta legalidad. Eh, Creo que íbamos a leer, para finalizar, vamos a leer Levíticos 19. César, recuérdame el Daniela creo verso que quería que... hablar. Sí, Daniela quería hablar, pero vamos a leer Levítico 19 y ahora nos dices para cerrar, digamos, esta parte del tema. Y ahora nos comentas, Daniela. César, recuérdame rápidamente aquí Levítico 19. El verso era... Voy, eh, ya voy, Marrón, ¿qué pasa? ya voy. No, 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 no. No, se me fue, chico. Bueno, Me Daniela, perdí si mientras también. tanto quieras ir Sigue, haciendo sigue, tu ajá. pregunta. Sí, yo lo que estoy entendiendo con estos de las leyes de esos tiempos también es que si ahora mismo seguimos sometidos bajo leyes de otros gobiernos, es por nuestra desobediencia. Ujú. Que no entiende la mayoría de las personas es que si no queremos ser gobernados por leyes de otros gobiernos más poderosos, porque entonces eres desobediente. Pues es decir,
como que siguen como queriendo ordenar a Dios para ellos hacer lo que quieran, vivir como quieran, sin consecuencias. Exacto, Y no es así. exacto. Efectivamente, efectivamente. Este, bueno, lo que estábamos diciendo, que lamentablemente cada vez que Israel estaba siendo fiel al Señor, venían, infiel, perdón, al Señor, venían otros gobiernos o incluso ellos mismos tenían reyes malos que imponían injusticia. César, ¿lo tienes allí? No, no, tranquilo, Lo continuemos. dejamos hasta aquí, ¿no? Sí, no hay problema porque ya, si hay Vale, más bueno, preguntas, bueno, es más, creo que deberíamos en cualquier momento hablar sobre el Sanedrín ujú. y lo legal, cómo era lo Sí, legal, cómo trabajaba lo legal en el templo. sí, sí, podemos hacerlo, podemos hacerlo. Quería rápidamente, no lo voy a leer, pero agregar un poquito más de lo que venimos hablando respecto de un pasaje donde el Señor dice eh, bueno, creo que es aquí mismo. A ver, déjame a ver, Mateo. A ver. Bueno, el Señor dijo que si amamos a quienes nos aman, ¿qué chiste hay en esto, no? O sea, tenemos que amar a nuestros enemigos. Entonces, pero también el Señor dice que, este, creo que lo vimos fue un poco antes, y es en el mismo contexto, como cuando hablamos del tema del divorcio y del tema de los pecados sexuales, que estuvimos hablando que el Señor dice que desde el corazón y desde la mente cualquiera que mide a otra mujer con codicia, para codiciarla en su corazón, ya adulterado, con ese mismo tipo de legislación, Yeshua también está legislando sobre el tema del homicidio. Él dice que no solamente el que directamente mata es un homicida, sino el que aborrece a su hermano es un homicida ya. ¿Por qué? Porque ya tiene en su corazón la semilla que en algún momento le puede llevar al homicidio. Ya desde el mismo corazón ya está gestando y ya está dando como quien dice el pie para que el pecado nazca o de alumbre, como dice otra parte de las escrituras el apóstol Pablo. Entonces, este tema de Yeshua aquí con el tema del tomar la justicia en nuestras manos es lo que el Señor está legislando conforme a la Torá, porque ya hay cosas establecidas para que nadie tome la justicia en sus manos. El Señor dice, mía es la venganza. El Señor ya nos establece en Apocalipsis y en los profetas que Él es el que se va a encargar de quitar a todos los enemigos y de darnos finalmente la justicia eterna, la libertad de esta opresión, de este sistema. Hoy en día estamos como en el siglo primero, oprimidos, en un sistema injusto por todas partes, los gobiernos por todas partes es injusticia, maldad, ¿verdad? No solamente como en el siglo primero, estamos también como estuvo Israel en Egipto, oprimidos. Y es que estamos viviendo estamos viendo un proceso donde estamos a punto de una nueva liberación. ¿Ve? Vamos a ver, hemos hablado en el vídeo en el curso de escatología, cómo todas las plagas que vienen, perdón, todas las cosas que vienen al fin de los tiempos están relacionadas con las plagas de Egipto, porque es una liberación que el Señor va a hacer de nuevo de su pueblo de la opresión. Mientras tanto, ser fieles al Señor, la mayor justicia que podemos hacer es guardar los mandamientos, y la mejor manera que podemos amar al prójimo es guardando los mandamientos. ¿Ves? Por eso es que el Señor dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque cuando guardamos todos los mandamientos que son para el prójimo, estamos amándole como a nosotros mismos. Por eso es que el Señor dice que el verdadero amor es guardar los mandamientos. No, yo le amo, pero bien lejos. No, no quiero que... No, no, no. Si tú realmente le amas, tú vas a guardar todos los mandamientos que corresponden con el prójimo. No sé si alguien tiene alguna duda, antes de finalizar la clase, que ya está la grabación. ¿Alguien tiene alguna cosa, alguna duda, alguna pregunta? Si no, pues la dejamos la grabación hasta aquí. Estamos bien, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Bueno,
familia, los que están aquí en la grabación, pues les invito una vez más a que se unan cada semana con nosotros aquí en vivo, hagan sus preguntas, pues expongan sus dudas. Hoy Juan Tomás estuvo por primera vez con nosotros y expuso muy buenas aportaciones y también sus dudas y sus inquietudes y fue genial. Así que usted también puede hacerlo, únase a nuestra clase, comparta por favor este video con otras personas. Sabemos que es largo, pero muchas veces tomamos mucho tiempo para ver tantas tonterías en las redes sociales o en la televisión y es más edificante ver este tipo de contenido. Entonces, le invito, compártelo con otras personas, denle like para que nos ayude y dejen sus comentarios si tienen algunas dudas, algunas inquietudes, ¿vale? Y nos vemos la siguiente semana. El Señor Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom. Bueno, ya tengan una buena semana todos. Shavua Tov y que el Padre les Amén. bendiga. Ahora nos quedamos nosotros, nos despedimos nosotros aquí de la clase, pero esperen que cierre la grabación y nos quedamos nosotros, ¿vale? Bueno, familia, los que están viendo el video, hasta una próxima.